Hola, hola, bienvenidos. Yo soy Carol y hoy hablaremos sobre el conductismo radical relacionado con los Juegos del Hambre. Skinner, también conocido como el padre del conductismo radical, en un principio aspiraba a ser escritor, cosa que dedicó mucho tiempo de su vida, pero tras sentirse fracasado como escritor, llegó a decir que no tenía nada que decir. Su interés cambió radicalmente hacia la psicología, donde se inspiró por los trabajos de Ivan Pavlov y John B. Watson. Allí se sumergió en el estudio experimental del comportamiento, desarrollando un profundo escepticismo hacia los métodos introspectivos y las explicaciones mentalistas. Para poder comprender esta teoría debemos tener claros ciertos conceptos, como lo es la palabra radical, que significa de raíz. Skinner argumentaba que para entender el comportamiento debemos buscar sus causas en la historia de interacción del individuo con su ambiente, no dentro de la mente como una entidad separada. La conducta es cualquier acción del organismo que pueda ser observada y medida. Skinner la divide en dos: en la conducta respondiente, que son respuestas automáticas e involuntarias emitidas por estímulos específicos, como salivar con la comida o retirar la mano del fuego, es el terreno del condicionamiento clásico; y la conducta operante, que en sí es el núcleo de su teoría. Son acciones que operan sobre el ambiente para producir una consecuencia. Son voluntarias, aunque no necesariamente tienen que ser conscientes, y están controladas por sus consecuencias. Por ejemplo, estudiar para sacar una buena nota o trabajar para recibir un sueldo. El ambiente es el conjunto de estímulos, contextos y consecuencias que rodean al organismo y afectan su conducta. En sí, la teoría de Skinner está basada en el condicionamiento operante, el cual es el proceso de aprendizaje por el cual la fuerza de una conducta se modifica según sus consecuencias, y una consecuencia se refuerza o castiga según la conducta que la precede. Las piezas centrales del análisis de Skinner son dos: el reforzamiento, en el cual se aumenta la probabilidad de la conducta, y se subdivide en el reforzamiento positivo, que es cuando se añade un estímulo agradable tras la conducta. Por ejemplo, cuando se quiere adiestrar a un perro, se le dice que se siente y entonces hasta que no hace la acción no se le da el premio. Entonces el perro tiene más probabilidades de sentarse en el futuro. Y el reforzamiento negativo, en el cual se retira o evita un estímulo desagradable tras la conducta. Por ejemplo, cuando te duele la cabeza y tomas una aspirina, entonces el dolor de cabeza desaparece, por lo cual es más probable que cuando te vuelvas a sentir mal tomes una aspirina. Por otro lado, tenemos a los castigos, en el cual se disminuye la probabilidad de la conducta y se subdivide de igual manera en dos: en el castigo positivo, en el cual se añade un estímulo desagradable tras la conducta. Por ejemplo, cuando un niño toca un enchufe y recibe una descarga, es menos probable que lo toque de nuevo. O el castigo negativo, que es cuando se retira un estímulo agradable tras la conducta, lo cual disminuye su probabilidad. Por ejemplo, le quitas un videojuego a un adolescente por llegar tarde, es menos probable que llegue tarde. Skinner descubrió que cómo y cuándo se aplica el reforzamiento es tan importante como el reforzamiento en sí mismo, por lo cual creó los programas de reforzamiento, los cuales determinan la resistencia de una conducta a la extinción, es decir, cuánto tiempo persiste cuando el reforzamiento se detiene. Y tenemos diferentes tipos. Primero comenzaremos con el reforzamiento continuo, en el cual se refuerza cada respuesta, y es un aprendizaje rápido por una extinción también rápida. Por ejemplo, la máquina expendedora. La conducta es introducir dinero y pulsar un botón. El refuerzo es recibir el refresco o el snack que pediste. ¿Por qué es rápido y la extinción también? Bueno, es un aprendizaje rápido porque aprendes inmediatamente que pulsar el botón te dará comida. Y la extinción también es rápida, ya que si un día pulsas el botón y la máquina no da nada, puede que lo intentes una o dos veces más y luego te rindas para siempre, lo cual la conducta se abandona muy rápido. En el reforzamiento parcial o intermitente se refuerzan solo algunas respuestas, por lo cual es un aprendizaje más lento, pero la conducta es mucho más resistente a la extinción. Por ejemplo, imaginemos a un gato que maulla para que su dueño le dé un pedazo de jamón. Entonces, la conducta es maullar cerca de la cocina y el refuerzo recibir un trozo de jamón. Entonces, si el dueño le da jamón solo a veces, entonces el gato a veces maulla y no recibe nada, otras veces maulla y recibe jamón, y otras veces puede maullar mucho y seguir al dueño para conseguirlo. Entonces, si el dueño le da jamón solo algunas veces, el resultado será que se convertirá en un maullador incansable,
Es decir, aunque el dueño decida ignorarlo completamente, el gato puede pasar semanas o meses maullando con esperanza, porque su historia le dice que si insiste lo suficiente al final conseguirá el premio. Este se subdivide en dos tipos de razón, en el cual se basa en el número de respuestas. Está el de razón fija, en el cual se refuerza después de un número fijo de respuestas. Por ejemplo, un cupón de café. La conducta es comprar un café y el refuerzo es que después de comprar 8 cafés, que es la cantidad fija, te dan uno gratis. Entonces, al principio vas despacio, pero que cuando te faltan 1 o 2 para el cupón gratis, vas con más frecuencia. En cambio, en la razón variable se refuerza después de un número promedio e impredecible de respuestas, por lo cual es muy resistente a la extinción. Por ejemplo, en la pesca, la conducta es lanzar anzuelo al agua y recoger la caña. El refuerzo es capturar un pez. Entonces, el pescador no sabe cuántos lanzamientos necesitará para pescar algo. A veces pica un pez en el primer intento. Otras veces tiene que lanzar el anzuelo 15 veces antes de pescar uno. Y otras puede tener suerte y pescar 2 peces con solo 5 lanzamientos. Entonces, el refuerzo, que es capturar el pez, llega después de un número promedio impredecible de conductas, que es lanzar el anzuelo. El otro tipo son los de intervalo, en el cual se basa el tiempo transcurrido. Y está el del intervalo fijo, que se refuerza la primera respuesta después de un tiempo fijo. Por ejemplo, revisar el horno con pizza. La conducta es agacharte para mirar por la ventanilla del horno, y el refuerzo es ver la pizza derretida y lista, pero solo lo ves cuando ha pasado el tiempo de cocción, por ejemplo 15 minutos. Entonces el patrón típico es que no miras el horno apenas la metes, sino que empiezas a mirar con ansiedad cuando se acerca el minuto 15, y la conducta solo aumenta justo antes de que el refuerzo esté disponible. Por otro lado, en el intervalo variable, se refuerza la primera respuesta después de un tiempo promedio e impredecible, y es muy resistente a la extinción. Por ejemplo, revisar el WhatsApp por redes sociales. La conducta es desbloquear el móvil y abrir la app para ver si hay mensajes nuevos o me gustas. Entonces, el refuerzo encuentra un mensaje nuevo o una notificación. ¿Y por qué revisamos obsesivamente? Porque pues no sabes cuándo llegará el siguiente mensaje. Podría ser en 30 segundos o en 2 horas, por lo cual tienes como que esta incertidumbre que hace que revises constantemente, por si acaso, y es un programa muy potente para crear diferentes tipos de estímulos, y su clasificación es fundamental para entender cómo funciona el control de la conducta. En este caso tenemos dos claves: el estímulo discriminativo, en el cual una señal o contexto del ambiente indica la disponibilidad de un reforzador para una conducta determinada. No es lo mismo que el reforzador, sino una pista de que si haces algo serás recompensado. Su función es que hace más probable que ocurra una conducta porque en el pasado, en presencia de ese estímulo, la conducta fue reforzada. Por ejemplo, el timbre de la puerta indica que si abres la puerta, que es la conducta, verás a alguien, lo cual sería el reforzador. Al contrario de este mismo, tenemos al estímulo delta, el cual es una señal o contexto que indica que una conducta no será reforzada, es decir, señala una condición de extinción. La función es que hace menos probable que ocurra una conducta, porque en el pasado, en presencia de este estímulo, la conducta no tuvo buenas consecuencias. Por ejemplo, la pantalla del cajero automático diciendo fondos insuficientes. Entonces indica que si sigues pulsando el botón para sacar dinero, que sería la conducta, no lo recibirás, por lo cual no hay reforzador. Comenzando con los refuerzos positivos, patrocinios en la arena. Como le comentaba Hamish a Katniss y a Pita en el vagón, lo que los salva de estar en una situación desesperante son justamente los regalos que mandan los patrocinadores, por lo cual tienen que caerle bien al público para que ellos apuesten por ellos. Entonces, la aldea de los vencedores. El tributo que gana tiene acceso como a una tipo privada que hay en su mismo distrito, en el cual son casas súper grandes donde puede vivir con su familia. Comida y suministros por un año. El tributo que gana su distrito recibe comida y suministros por todo un año, que son harina y trigo. La familia del tributo vencedor tiene seguridad y privilegios. Por ejemplo, no participa de nuevo en los siguientes juegos. En el caso de los refuerzos negativos, tenemos cómo el miedo y el dolor son la base del control en el Capitolio, y cómo es que ellos mismos tienen que obedecer para poder sobrevivir. Igual tenemos lo que es el ganar, lo cual significa dejar de sufrir. Es decir, el tributo que gana ya no tendrá que sufrir por falta de comida o falta de necesidades básicas, por lo cual los mismos distritos tienen una sumisión automática.
En cuanto a los castigos positivos, se basa en sí en agregar conductas violentas cuando se hace una acción que no se quiere repetir. Por ejemplo, cuando los distritos se rebelan o cuando algún tributo quiere hacer algo más, lo que hacen es aplicar justamente esta misma conducta para que no se vuelva a repetir. En cuanto a los castigos negativos, se basa más que nada en eliminar, privatizar y prohibir ciertas cosas. Por ejemplo, la privación de recursos es de cuando un distrito se porta mal, podría decirse, lo que hacen es que dejan de mandarle recursos necesarios para existir. Ahora veamos los programas de reforzamiento, comenzando con el reforzamiento continuo, que es cuando se le recompensa cada vez que se realiza la conducta. Un ejemplo en la arena sería recoger bayas o agua. La conducta sería agacharse a recoger bayas o beber agua de un arroyo. El refuerzo es recibir la baya o saciar la sed inmediatamente y cada vez que se hace. Entonces, por ejemplo, si un día Katniss recoge una baya y es venenosa, dejará de recoger esa clase de bayas muy rápido. En el de razón fija se recompensa tras un número fijo de acciones. Por ejemplo, los patrocinadores tras X actos heroicos. La conducta sería que Katniss muestra valentía o compasión, por ejemplo cuando le canta a Rum mientras muere. Y el refuerzo sería después de acumular cierta cantidad de gestos que conmueven al público, Haymitch envía un regalo, como el bálsamo que envió para las quemaduras. Entonces, ella aprende que necesita realizar varios actos de manera consistente para obtener ayuda, o sea que no basta con solo uno. En la razón variable se recompensa tras un número impredecible de acciones. Por ejemplo, los patrocinios. La conducta sería revisar los paquetes que bajan del cielo para ver si contiene un regalo. El refuerzo sería que algunas veces se encuentra un regalo valioso, pero la mayoría de las veces está vacío o es una trampa. Entonces es el programa más adictivo y peligroso, ya que los tributos son atraídos a zonas de riesgo una y otra vez porque no saben cuándo el próximo paquete contendrá algo que les salve la vida, lo cual los mantiene en movimiento y hace el juego más impredecible para el público. En el intervalo fijo se recompensa tras un tiempo fijo, por ejemplo los anuncios de los tributos muertos. La conducta es esperar y mirar el cielo al anochecer, y el refuerzo es que el Capitolio muestra los rostros de los tributos muertos ese día solo una vez cada 24 horas al caer la noche, por lo cual los tributos no miran al cielo constantemente, sino que su conducta es esperar el anuncio, que se dispara justo cuando se acerca la hora fija, que sería el anochecer. En el intervalo variable se recompensa tras un tiempo impredecible, por ejemplo la aparición de ventajas en la arena. La conducta es estar siempre alerta y escuchar los sonidos de la arena. El refuerzo es que los jueces introducen un evento como el banquete o un incendio forestal en momentos aleatorios. Este es el programa que genera ansiedad y vigilancia constante, ya que los tributos nunca pueden relajarse del todo porque no saben cuándo los jueces van a lanzar el siguiente desafío o ventaja. Si supieran que pasa algo cada 6 horas, podrían descansar, pero al ser variable debe mantenerse en un estado de alerta permanente. Por último, tenemos los tipos de estímulos, comenzando con el estímulo discriminativo. Por ejemplo, ver a un tributo desprevenido y herido. La conducta es acechar y atacar. La consecuencia sería eliminar a un oponente y aumentar las posibilidades de supervivencia. Para un tributo agresivo como lo es Cato, la imagen de un oponente vulnerable es una señal clara de que un ataque tiene una alta probabilidad de éxito y será reforzado con una muerte. En el caso del estímulo delta, el ejemplo sería ver a un tributo profesional bien armado y alerta. La conducta sería atacar o enfrentarse directamente. La consecuencia sería ser herido o morir inmediatamente. Entonces, para Katniss, la imagen de Cato con su espada es una señal clara de que la conducta a atacar no será reforzada con una victoria, sino castigada con la muerte. Por eso, la conducta que se genera es esconderse o huir. I wanna have control. I'm going to kill Snow. I wanna Make him pay for it. I just don't want them to change me. I wanna perfect. I don't care if it hurts.